Bueno, buenas tardes. Esto no va. Hola. ¿Y así? Ahora, estaba desconectado. Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva sesión de las jornadas Ilumina el Pasado, que organiza el Instituto de la Estación del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia en colaboración con la Fundación Mediterráneo, que nos acoge en este magnífico espacio de la Yocheta. Bueno, para los que vienen por primera vez o no son asiduos, recordar que este es el segundo año que organizamos estas jornadas o estas sesiones con el éxito que tuvieron ya el año pasado. Las organizamos el año pasado y el primer semestre del año, los primeros jueves de cada mes, y la estructura es muy sencilla, es decir, es dos presentaciones breves de dos investigadores del instituto, uno del área de patrimonio arquitectónico y la otra del área de patrimonio histórico, artístico y documental, con intención de, primero, también nosotros saber en qué estamos, porque somos tantos en el instituto que más de una vez algún compañero ha dicho, pues a mí me gustaría saber qué es lo que hacen los demás para, pues, no solamente por curiosidad, sino para establecer sinergias o interesarse, ¿no? Y nos pareció que esta era una buena opción, una buena iniciativa para todos podernos contar a nosotros mismos qué es lo que estamos haciendo en estos momentos. Pero también, sobre todo, para dar visibilidad al instituto cara a la sociedad, y por eso elegimos, en vez de hacerlo en nuestra sede en la universidad, hacerlo en el centro de Valencia y abrirlo a la sociedad, a cualquiera que pudiera estar interesado. Sabemos que el trabajo que hacemos nosotros de conservación, restauración, investigación del patrimonio cultural es un trabajo que cuenta con el aprecio y es valorado por la sociedad, porque trabajamos con objetos y obras digamos, sensibles que tienen valor, ¿verdad? Pero además suelen merecer el aprecio de la sociedad, ¿no? Que se identifica con ellas. Y por eso nosotros sentimos que el trabajo que hacemos es bien valorado. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos la oportunidad de hacerlo ver, ¿no? de divulgarlo, difundirlo, sí en los ámbitos científicos, que es nuestro trabajo, pero muchas veces descuidamos un poco el ámbito social, que al fin y al cabo es el verdadero destinatario de los bienes de interés cultural. Entonces, bueno, pues en ese sentido, para eso están un poco estas jornadas y la primera edición, el año pasado, pues tuvieron una buena aceptación y las hemos repetido este año y esperemos poder ir repitiéndolas en lo sucesivo hasta que todos hayamos pasado por aquí para explicar nuestro trabajo. Incluso, si procede, pues volver a empezar, porque siempre estamos en cosas nuevas, ¿no? En la sesión de hoy tenemos a Laura Fuster, que es restauradora catedrática de la universidad y parte de docencia también en el área de conservación y restauración de pintura sobre lienzo y papel. Y a nivel investigador y tras varias estancias de investigación en el Instituto Centrale per il Restauro en Roma y en el Smithsonian Center for Materials Research and Education en Washington, entre otros centros, recibió el doctorado europeo en el año 2006, por el que también recibió el premio extraordinario de tesis doctoral en arte y humanidades, así como también el premio del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia en el área de arte. Tras completar una estancia postdoctoral en el laboratorio de mecánica de la Smithsonian Museum Conservation Institute, también en Washington, puso en marcha una línea de investigación para el estudio de las propiedades mecánicas y dimensionales de los materiales pictóricos. Esta línea de investigación la desarrolló en el Instituto de Estación del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, de la que es investigadora responsable y la que la ha llevado a impartir diversas conferencias y cursos en multitud de centros e instituciones nacionales e internacionales.
La profesora Fuster ha participado en 20 proyectos financiados en convocatorias públicas nacionales y europeas, coordinando equipos interdisciplinares de especialistas en torno al estudio del comportamiento mecánico de las obras pictóricas y la relación entre los materiales, el ambiente y la degradación observada, y incorporando para ello técnicas analíticas micro o no invasivas y modelos matemáticos de análisis predictivo. Además de la difusión de su actividad investigadora en diferentes congresos, capítulos de libros, revistas especializadas, etc., ha sido coordinadora del área de la Agencia Estatal de Investigación y colabora en diferentes agencias europeas de investigación. Asimismo, es colaboradora de la NECA desde 2018 y durante más de 10 años fue coordinadora asistente del Grupo de Trabajo de Formación y Educación del International Council of Museums Conservation Committee. En 2022 fue nombrada Fellow of the International Institute of Conservation en United Kingdom, en Reino Unido, por la contribución realizada en la disciplina de la conservación, restauración, y en noviembre de 2023 fue nombrada presidenta de ENCORE, que es el European Network for Conservation, Restoration, Education. Por otro lado, en el área de patrimonio arquitectónico tenemos a Gonzalo Vicente Almazán Pérez de Petinto, que es arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Valencia y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Valencia. Es profesor de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia desde 1997, miembro del grupo de investigación de I+D+I, Análisis Urbano, en el Instituto de Gestión del Patrimonio de la Universidad Politécnica de Valencia, con dos líneas principales de investigación, una sobre el estudio de tejidos históricos y otra sobre los crecimientos residenciales contemporáneos. Ha participado en la redacción de los planes de protección de los cascos históricos de Sagunto, de Valencia y de Requena. En el plano profesional dirige un equipo de arquitectos denominado SAL, Arquitectura, desde 1990 y desarrolla su actividad en el campo de la edificación, la rehabilitación, obra civil y urbanismo. Entre sus obras destacan la rehabilitación de la iglesia de San Miguel de Benigánim y de San Juan de Quatretonda, la rehabilitación de las naves Cros, aquí en Valencia, la intervención en la antigua cárcel de mujeres de Valencia y la restauración del Colegio Balmes. Algunas de ellas han sido publicadas en monografías y en guías de arquitectura contemporánea. Fue premio de urbanismo del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana en 2004. Vamos a empezar con la intervención de Laura Fuster y luego intervendrá Gonzalo. Nosotros nos ponemos bajo para verlo mejor. Adelante. Bueno, pues ¿se oye? ¿Sí? Muchas gracias por la presentación, pero especialmente por la invitación a formar parte de este ciclo, porque verdaderamente somos muchos y cada uno está en su burbuja, en su microcosmos y a veces es difícil incluso saber lo que hace la persona que tiene el laboratorio justo al lado del tuyo. En mi caso debo decir, lo comentaba... Lo comentaba ahora antes de empezar que el título se me pidió en diciembre y en estos momentos pues uno se viene arriba, se pone un poco filosófico y cuando tiene que concretar en 20 minutos todo lo que ha dicho que va a explicar, pues hace unos días tenía dificultad para recortar las diapositivas. Pero en cualquier caso lo que yo vengo a presentar desde esa idea de transferencia que comentaba el director del Instituto, Paco Juan, digo, bueno, verdaderamente nuestro foro habitual son foros científicos, ¿no? Y este foro es más de transferencia a la sociedad, ¿no? De divulgación y de puesta en valor, ¿no? de las horas, ¿no? Y de la investigación que hay detrás de la preservación de los bienes culturales. Un poco la idea que pretendía dar es, bueno, esa idea de educar la mirada, pensando en que también pues, no solo tenemos aquí especialistas, tenemos público en general, pero también tenemos alumnos, la futura generación de conservadores restauradores, pues esa idea de educar la mirada desde la interdisciplinariedad en la formación de los conservadores restauradores. Es decir, nosotros podemos tratar las obras, podemos diagnosticar y el símil más directo que tenemos siempre y que hacemos cuando empiezan los alumnos es con la medicina. No tendría sentido que entráramos al médico y nos recetara sin antes preguntarnos qué nos pasa, dónde le duele, ¿no? Y un poco nosotros hacemos lo mismo con las obras de arte, es decir, nosotros diagnosticamos y para eso tenemos que recoger muchas evidencias, ¿no? Y es esa forma de que tenemos de educar la mirada, es cuanto más entrenada está la mirada, más formada está,
más competencias hemos incorporado, ¿no?, en esa formación de los chavales, de los jóvenes, más son capaces de mirar y extraer más información. Entonces, un poco lo que voy a presentar yo esta tarde es esa mirada amplia, fundamentada por lo general en la ciencia, en el conocimiento de los materiales, para saber discriminar o intuir, ¿no?, formar la intuición hay que formarla, no es algo que nos cae, ¿no?, o que nace con nosotros. Y bueno, ¿y cómo abordamos nosotros los estudios, en concreto en un área particular, como hacía al inicio de la presentación? Pues bueno, entender el daño en obra pictórica. Nosotros, básicamente, nuestros estudios están encaminados a entender por qué agrietan las obras de arte. Aparentemente todas las grietas son iguales, son una ruptura en la imagen, ¿no?, y son una distorsión, pero bueno, hay muchas razones que subyacen, muy diferentes y muy complejas todas ellas. El motivo de empezar un poco así es porque voy a mostrar casos de colecciones y ustedes imaginarán pues que trabajar con colecciones a veces es un poco complicado por el tema de los derechos de imagen, entonces yo me veo en la obligación de pedirles que por favor no hagan fotografías o por lo menos mencionarlo y así ya pues bueno, está dicho. Voy a mostrar un poquito el contexto institucional y educativo en el que nos manejamos los conservadores y restauradores, en las que los profesores formamos a los futuros conservadores y restauradores. Hablaré un poquito de qué es eso de la formación en competencias, qué le pedimos, ¿no?, a la formación, con qué llenamos las mochilas de nuestros alumnos a nivel de conocimientos, de habilidades, de destrezas. Luego ya entraré propiamente en mi área, ¿no?, en mi burbuja de investigación, a qué me dedico y el equipo con el que trabajo y lo que venimos haciendo en estos, pues bueno, 20 años ya, ¿no?, se hace grande decirlo, pero bueno, son 20 años de trabajo y mostraré un caso de estudio que creo que le resultará interesante. El contexto institucional educativo, voy a pasar muy de puntillas porque cada diapositiva nos podríamos extender mucho, pero quiero que tengan la panorámica. La formación en conservación o restauración se remonta a principios del siglo XX, tanto a nivel europeo, no sé si pueden ir viendo los nombres de los diferentes institutos, los grandes institutos que a nivel de Europa, a nivel europeo fueron apareciendo en diferentes países, en Italia, en Reino Unido, también en España, con lo que es hoy en día el Instituto de Patrimonio Cultural, que digamos es el heredero de muchas estructuras que ya fueron naciendo pues, en los años 30, en los años 40, a nivel primero de departamentos y que luego ya fueron tomando forma propia hasta ser lo que hoy en día conocemos como Instituto de Patrimonio Cultural y que se ubica en Madrid. A nivel internacional también fueron sucediendo muchas organizaciones, muchos estamentos, muchos organismos que de alguna manera apoyaban o respaldaban tanto a la profesión como a la formación. En mi caso yo represento a este de aquí, es la Red Europea de Universidades, Escuelas Superiores en Conservación y Restauración, pues eso, en el ámbito europeo, pero también tenemos el Consejo Internacional de Museos con su Comité de Conservación. ECO es la Confederación de Asociaciones Profesionales y todo esto está muy bien porque intentamos ir de la mano. Es decir, nosotros formamos en función de lo que la profesión demanda en la práctica profesional, en el mercado, ¿no? No tendría sentido que la formación viviera de espalda a la realidad profesional. Y entonces vamos un poco de la mano generando muchos documentos, de alguna manera recomendaciones, guías, pautas, para que la formación de estas generaciones jóvenes vaya adaptándose a la realidad cambiante del mundo en el que vivimos. En todo este periplo se han ido generando muchos documentos guía. Marcó en 1999 ese momento Bolonia, que para nosotros es un punto de inflexión a nivel formativo, porque es un paso de los planes de estudio antiguos a lo que hoy en día conocemos como los grados y los máster, pero que de alguna manera lo que nos permitía era podernos comparar con otros países, es decir, que nuestros alumnos pudieran ir a Francia y su título valiera sin necesidad de explicar mucho porque eran equivalentes y equiparables. Y eso se ha ido generando a través también de muchos documentos que nos han ido acompañando y que nos han ido perfilando como profesión, porque piensen ustedes que la profesión de la conservación y restauración de alguna manera viene de un pasado muy artesanal, hasta que pasa a formar parte de los estudios universitarios y de la educación superior. Entonces, en ese formar parte de la educación superior, a un nivel de grado, de máster, de doctorado, ha habido que ir perfilando pues bueno, muchas cuestiones. En concreto, nos vamos a fijar en un documento que ahora luego recogeré, y es el que nos define como profesionales. Y es en cuestión de las competencias. ¿Y qué competencias? ¿Qué es lo que hace que nosotros nos vean como conservadores restauradores? Decía, este documento es muy importante, lo vamos a ver ahora aquí
en grande. Es un documento que generó la Confederación Europea de Conservadores Restauradores, es un documento del 2011, en 2015 creo que se tradujo al español, está online, lo pueden consultar. Y un poco establece, bueno, qué es lo que debe saber un conservador restaurador a nivel de grado, qué es lo que se espera que sepa a nivel de máster, qué es lo que se espera que sepa a nivel de doctorado, porque pues bueno, son diferentes grados de una misma profesión y entonces establecen esquemas muy complejos como esto, ¿no? En este esquema lo que vemos aquí es que se ve muy pequeñito, pero de alguna manera este sería la espina dorsal de lo que es un tratamiento de restauración. En un tratamiento de restauración nosotros empezamos diagnosticando, decidimos qué problema tiene nuestra obra, determinamos qué posibles soluciones pueden ir a resolver el problema que presenta nuestra obra, aplicamos un tratamiento y luego evaluamos cómo ha ido el tratamiento y luego a su vez pues vemos que es como un diagrama de árbol que cada fase se divide en subfases, es decir, es una formación muy compleja, ya muy lejana de aquello que eran los artesanos, que también siguen trabajando con nosotros porque hay una parte nuestra que a veces supone reproducir piezas que faltan y que entonces, pues bueno, verdaderamente esa parte de competencias y habilidades manuales que está, pero la profesión ha derivado hacia un área mucho más focalizada en la investigación, en el conocimiento científico de los materiales y en la aplicación de los métodos científicos de análisis, con diferentes grados de conocimientos conceptuales, procedimentales, y con diferentes niveles de adquisición de esos conocimientos. Entonces, a nivel de grado, es decir, la formación básica tiene una aplicación más básica de los conocimientos, por eso vemos que utilizan el grado azul, que es un nivel básico. Conforme los alumnos pasan a un nivel de máster, pues el diagrama se va volviendo más complejo porque se requieren conocimientos pues precisamente más sofisticados, más complejos, que van dando forma pues bueno, a que un profesional sea capaz de dirigir un proyecto, de sea capaz de determinar qué tratamiento necesita una obra con garantías de éxito, ¿no? Es decir, que sean tratamientos satisfactorios y bueno, muestra de ello pues son pues, todos los proyectos que venimos desarrollando pues, en las diferentes ramas del Instituto de Restauración de Patrimonio. Muchos de nuestros tratamientos se fundamentan en un proceso de toma de decisiones, que es el mismo proceso de toma de decisiones que tiene una empresa de lo que sea. Es decir, hacemos un análisis de mercado, vemos lo que el mercado demanda, hacemos un análisis de producto, evaluamos las soluciones y nosotros funcionamos un poquito de la misma manera, como estaba explicando. Hacemos ese análisis, esa valoración, formamos a nuestros chavales en diferentes técnicas, primero las hacen en probetas, luego pasan a obras, a casos de estudios reales, ya en máster trabajan en proyectos reales y es un poco una formación en progresión, ¿no? Que les va llevando y les va acercando a esa realidad profesional, que no es otra cosa al mismo tiempo que desarrollar lo que conocemos como un pensamiento crítico, es decir, pasamos de que los chavales sepan hacer, ¿no? A que sepan diseñar tratamientos, evaluar soluciones, analizar resultados y todo, digamos, pues va adquiriendo esa complejidad de la que yo hablaba. El área en la que yo particularmente me desarrollo, me vengo desarrollando en los últimos, pues bueno, 15, 20 años, es en el estudio del comportamiento mecánico y dimensional de los materiales pictóricos. Es decir, sabemos, desde hace mucho tiempo hemos ido incorporando el estudio químico de los materiales, el saber identificar qué es un óleo, qué es un acrílico, qué es una temple, qué es una acuarela, pero lo acompañamos ahora de entender si es más rígido, más flexible, porque eso nos va a dar una idea de cuál va a ser su progresión vital, ¿no? Es decir, cómo va a envejecer, si va a agrietar y también de alguna manera entender cómo el ambiente le puede afectar. Las obras de arte, en el caso que nos ocupa, las pinturas, la pintura de Caballete y más concretamente la pintura sobre lienzo, son materiales naturales, materiales orgánicos, son telas de celulosa, materiales que, pues como cualquier tejido, cuando hay humedad en el ambiente, cambia sus dimensiones, absorbe humedad, dilata, cuando hay un día seco o de poniente, merma. Eso también sucede en una obra de arte. Entonces nosotros nos ocupamos de entender cómo los materiales que hay presentes en un cuadro se ven afectados por esas condiciones y en ese sentido el siguiente paso es, como sabemos lo que puede suceder, hacemos una estimación del riesgo y podemos recomendar pautas de conservación. Hoy en día, con todo el desarrollo de todos los algoritmos y toda la nube y todas estas cosas tan sofisticadas que nos hacen los ingenieros, podemos estimar el riesgo, podemos tener un modelo predictivo que nos permita, con unos sencillos cálculos, decir, esta obra tiene que estar sometida a estas condiciones de humedad,
porque más allá de o fuera de este rango permisible pueden suceder cosas. Y eso es en lo que se fundamenta, por ejemplo, el préstamo de obras de arte. Los museos tienen un trajín de obra de arte increíble porque se forman exposiciones temporales y las obras, los grandes museos, están constantemente cediendo y recibiendo obra. Y todo eso se fundamenta en que tienen que ir por escrito las condiciones que cada obra tiene que tener con el fin de garantizar que en ese trayecto, en ese periplo de obra que va, obra que viene, va de aquí, llega a Japón, está 3 meses en Japón y vuelve, la obra no sufre. De hecho, está en la persona correo que da fe de cómo sale la obra, acompaña la obra, llega, da fe de cómo llega y luego hace el mismo. Entonces, estos estudios tienen una repercusión real, tangible, a la hora de determinar, por ejemplo, que una obra no puede salir de préstamo. Esta obra está en un estado X o está tan vulnerable que cualquier vibración o que una manipulación o que un cambio de una condensación va a afectar de esta manera y nosotros como técnicos recomendamos que la obra no salga del almacén. O esta obra es una serigrafía con una alta vulnerabilidad a la luz, a la decoloración por luz, lleva tantas horas de exposición en sala, tiene que ir a reserva porque su cupo de exposición por este año ya lo ha cubierto y si no puede empezar a tener problemas de decoloración. Entonces, todo eso, todas esas decisiones necesitan un fuerte fundamento científico. La línea que incorporamos en el 2006 es esta línea de todo este esquema, de esta columna vertebral del tratamiento de los restauradores. Realmente nosotros nos centramos en esa primera fase, el diagnóstico, entender qué es la obra y cómo se deteriora. Porque claro, nosotros somos restauradores de pintura, pero yo me pongo la bata de restaurador de pintura, igual me llega un acrílico sobre algodón, que un óleo sobre lienzo de lino, que mañana tengo una pintura sobre cobre, todo es pintura. Pero dentro del concepto pintura hay una complejidad brutal, principalmente porque los materiales que se suceden, tela, preparación, pintura, son múltiples, las combinaciones son múltiples y la forma que tenemos de abordar su restauración no puede ser sistemáticamente la misma. Entonces tenemos primero que diagnosticar bien qué es mi obra, qué materiales tiene, cómo se deteriora y qué materiales pueden resolver el problema que yo tengo. Diagnosticar, por ir a la parte más sencilla de la definición, es recoger y analizar datos para evaluar problemas de diversa naturaleza. Y claro que son de diversa naturaleza. Aquí he puesto solo algunos ejemplos. Todas estas obras presentan grietas, pero a cada cual más diferente. No podemos abordarlo todo igual. Unas grietas son más profundas, otras más superficiales, otras son con problemas de adhesión entre capas, otras son pequeñas protuberancias, como vemos aquí, otras son muy localizadas. Resolver todo esto bajo el concepto, mi obra tiene grietas, voy a aplicar un adhesivo, no es tan simple, ¿no? Y requiere de mucho estudio, ¿no? O sobre todo de combinar muchas visiones diferentes sobre el mismo problema. Y ahí es donde justificamos la necesidad de la interdisciplinaridad en nuestra disciplina. A lo largo de estos años hemos desarrollado diferentes proyectos. Actualmente el grupo lo conforman investigadores de todas estas instituciones que representan diferentes áreas de estudio y trabajamos de momento con 3 colecciones fundamentales. Una aquí en Valencia, que es el IBAM, que nos abrió las puertas ya hace unos años y está siendo una relación muy fructífera para poder estudiar obras de su colección. Tiene unas condiciones ambientales exquisitas, brutales, pero aún así sus obras se deterioran, no por las condiciones del museo, sino porque muchas veces la obra moderna y contemporánea en sí misma es deficitaria en la técnica, no tanto por los artistas, sino por el hecho de que usamos pintura de tubo que contiene muchas cosas y a veces no todas de buena calidad, ¿no? Y eso pues es lo que estamos intentando saber. Trabajamos también con el Museo Picasso y trabajamos también con la colección de arte contemporáneo de la Fundación La Caixa. También además colaboramos con la empresa Golden, que es uno de, pues, quizás el principal fabricante de pinturas de Estados Unidos, y también es una colaboración muy interesante porque nos fabrica pinturas a propósito para nuestros ensayos, de manera que cuando nosotros vemos algo en el laboratorio, en una pintura control, una probeta, y el restaurador nos dice, bueno, sí, pero en la realidad no, eso no sucede en un cuadro. Entonces venimos con un cuadro de una de estas colecciones y decimos, sí, lo que hemos visto sucede aquí y recomendamos estas pautas de tratamiento o estas pautas de conservación. Decía, aglutinamos muchos conocimientos diferentes, desde la conservación y restauración. En mi caso, yo soy conservadora restauradora, que en algún momento se me ocurrió meterme en el ámbito de la ingeniería mecánica, pues esas cosas que uno de joven hace y no sabe por qué, y ahí sigo.
pero la realidad es que hay un conservador restaurador coordinando un equipo de físicos, químicos analíticos, de ingenieros civiles, de ingenieros de datos, de ingenieros de telecomunicaciones sin sensores, de historiadores del arte. Y eso también da una idea de la riqueza de la profesión. Yo siempre digo a los chavales, ¿no?, que tenemos una profesión con muchos matices, ¿no?, y tenemos esa capacidad de tener esa visión panorámica, ¿no?, de saber aglutinar qué estudios necesito para poder dar respuesta o poder entender qué es lo que aquí está sucediendo, ¿no? Llevamos trabajando así pues muchos años ya y la verdad es que funciona muy bien. ¿Qué es lo que hacemos? Combinamos el conocimiento de la tecnología artística, es decir, entender cómo está construida la obra de arte, entender cómo se comportan esos materiales, y ahí vamos con la química, con la mecánica, con la biología también. Cuando nos salen algunos bichitos, algunos hongos, bueno, pues echamos mano de los biólogos. Y luego también, pues bueno, la ciencia de la conservación entendida en su ámbito más amplio, pues como son a veces el tema de los sensores ambientales, los sensores de vibraciones que colocamos en las obras que viajan con las obras para ir registrando pues esas vibraciones que tienen las obras en esas cajas de embalaje y demás. Y estas son nuestro día a día en el laboratorio, discusiones en el sentido más positivo de la palabra, debate, puesta en común de resultados, cómo cada uno desde su diferente disciplina mira el mismo problema, ¿no? Y es así como podemos articular un criterio y una toma de decisiones. Decía, ¿por qué estudiamos el comportamiento mecánico y dimensional de los materiales pictóricos? Volvemos a esta fotografía, por lo diversa que es la pintura y por lo complicada que es la pintura, ¿no? La pintura, hoy pinto un cuadro al óleo, mi pintura es muy fluida, pero en X tiempo mi pintura empieza a agrietarse o empieza a destensarse o empieza a tener problemas, y bueno, entonces como es un organismo, ¿no?, vivo que va evolucionando conforme envejece, ¿no? Donde ustedes ven un cuadro, nosotros vemos este tipo de esquemas con tensiones, con vectores, con grietas que van surgiendo en las esquinas, o con donde ustedes ven estos abolsamientos en la esquina de un cuadro que parece un destensado, pues nosotros vemos estreses, tensiones, deformaciones y demás, ¿no? Y esa es la manera que tenemos un poquito de funcionar. Un poco llevándolo al terreno ya de lo material, para los que les guste pintar, el conocimiento de la pintura, en este caso la pintura al óleo, es muy interesante, ¿no? La pintura pensamos que tarda en secar muy poquito y enseguida barnizamos. Bueno, la pintura tarda en secar o seco al tacto unos 10-20 años, pero realmente nuestra pintura va a estar secando unos 150-200 años. Entonces, en todo ese tiempo pasan muchas cosas. Tenemos una etapa de secado inicial, otra etapa de secado completo, que realmente, pues bueno, se están sucediendo muchas reacciones químicas. No quiero aburrir con esto, pero es que también veo caras jóvenes que creo que son alumnos, con lo cual tienen que oír estas cosas, no les va a hacer mal, pero bueno, suceden muchas reacciones químicas, que es la que hacen que, pues bueno, nuestra pintura envejezca, ¿no? Y en ese envejecer es cuando nosotros empezamos a ver que aparece una grieta, que esa grieta con el tiempo se va abriendo, que quizás con el tiempo forma una isla, que quizás con el tiempo esa isla se desprende, y es cuando tenemos que ir a un restaurador, mira, se me está cayendo la pintura, ¿no? Pues eso es la vida de nuestra pintura al óleo, es decir, se producen un montón de cambios. Decía, las pinturas son muy diferentes porque están hechas con muchos tipos diferentes de aceite. Los artistas lo sabían, los artistas no sabían de toda esta ciencia, tenían un conocimiento más empírico, pero sabían que si pintaban los blancos con aceite de linaza, sus blancos serían amarillentos en un corto espacio de tiempo, y entonces usaban un aceite de cártamo que amarilleaba menos, pero era peor de calidad, resistía menos, y entonces cuarteaba más, ¿no? Los pigmentos también son diferentes, no es lo mismo cómo se pintaba hace 400 años que los óleos modernos de tubo. Para que la pintura en un tubo no se nos seque, la industria tiene que meter muchos plastificantes, muchos fluidificantes, que luego nos dan muchos quebraderos de cabeza. Y luego pues también no es lo mismo restaurar una pintura sobre tela que una pintura sobre tabla, que es rígida. Una pintura sobre tela pues mueve necesariamente porque está tensada sobre un bastidor, o que una pintura sobre chapa metálica sobre cobre, ¿no? Que el cobre tiene una corrosión que una tela o una tabla no tiene. Así que, pues bueno, hay que ir atento a cada cosa, y luego nos encontramos cosas así. Los restauradores deberíamos de ser capaces de explicar por qué en una misma obra unas zonas, como son las blancas, se presentan totalmente compactas, mientras que otras zonas de la pintura están muy pulverulentas, casi deshechas, cuando cabría esperar que si algo le ha afectado a la obra, pues no discrimine por colores, ¿no? Y que toda la obra estuviera dañada por igual. Con lo cual hay algo
en la química de los materiales que podemos decir que hace que unos colores sean más vulnerables al daño que otros. Decía que cuando empiezan las pinturas al óleo comercial, en torno a 1850, empresas como Winsor & Newton, la inglesa, empieza a introducir pues esta cosa tan simpática que es lo que permite a los artistas poder salir a pintar al aire libre, ¿no? Y poderse llevar sus tubos de pintura. Y esos tubos de pintura incluyen muchas cosas. Incluyen no solo los aceites y los pigmentos, sino pues, bueno, esos secativos, los secativos de cobalto, bueno, y un montón de agentes dispersantes y fluidificantes para que las pinturas no se estropeen y no se sequen. Y luego suceden estas cosas. Vemos exudaciones de pintura en los cuadros como chorretones, que claro, un restaurador llega aquí y dice, sí, claro, yo puedo limpiar, ¿no?, la pintura que parece que no ha secado, y a lo mejor esa obra que tiene 3, 4, 5 décadas, pues cabría esperar que la pintura debería estar seca, y en vez de eso, pues en los grandes empastes exuda y chorrea, y es porque a lo mejor el tubo tiene tanto plastificante que la pintura no acaba de curar nunca, ¿no? ¿Y para qué necesitamos la ciencia? Bueno, necesitamos la ciencia porque un restaurador a fecha de hoy sabe limpiar, pero esto es un problema de curado, con lo cual quizás haya que incorporar alguna sustancia que facilite que esa pintura complete un proceso de secado incompleto. Entonces, es mucho más complicado de lo que pensamos. Vemos obras que agrietan de esta manera, agrietan entre capas, esto lo conocemos como delaminación. El problema de esta obra probablemente cuando viaja no sea la humedad, no sea la temperatura, sea la manipulación. Es decir, un impacto en una obra con un problema de este tipo hace que todo salga por los aires, ¿no? Con lo cual esta obra pues, es una de las candidatas a que no salga de viaje. Lo mismo aquí, esto sucede mucho con la obra de principios del siglo XX, por el abuso de pigmentos como el blanco de zinc, ¿no? Entonces son daños muy, muy particulares y cuando yo decía, bueno, hay que educar la mirada, es que hay que saber interpretar todas estas cuestiones. Obviamente vamos con análisis y los análisis nos dan resultados, pero uno también con la mirada formada, pues a priori puede discriminar qué es lo que puede estar sucediendo, ¿no? Pueden ver, pues bueno, agrietados de muy diferente naturaleza. Esto es una pintura acrílica, pues dañada por calor y con otro tipo de agrietados y de cuarteados muy diferentes. ¿Por qué? Porque es importante discriminar cuándo es un daño por humedad, cuándo es un daño por temperatura, cuándo no ha afectado el ambiente y lo que es un daño de que es un pigmento deficiente, porque luego tenemos que dar una solución. Si yo sé discriminar que mi obra es sensible al agua, no aplicaré ningún tratamiento que sea de tipo acuoso. Eso se aplica pues, con los adhesivos. Si yo sé que mi pintura es sensible a la temperatura, no aplicaré un tratamiento que incorpore el uso del calor, ¿no? Y esto os parece como muy obvio, ¿no?, y muy sensato, pero realmente es importante porque en nuestros tratamientos constantemente están presentes los adhesivos, la aplicación de calor, la aplicación de humedad y demás. Y bueno, pues más daños. Quiero llegar, y ya con esto cierro porque no me quiero extender, no sé ni el tiempo que llevo, pero creo que llevo ya más de la cuenta, pero es un caso creo que van a encontrar muy interesante. Nosotros estuvimos trabajando con el Museo Picasso, dando una charla como la que podemos estar dando hoy. Al final de la conferencia una señora vino y se me acercó y dice, tienes que venir a ver mis grietas. Y claro, a mí me nombran las grietas y bueno, me vengo arriba, ¿no?, porque es como mi campo de estudio y me gusta mirar las grietas, ¿no? Es como una deformación profesional. Luego se identificó como la jefa del departamento de restauración del Museo Picasso. Y al año pudimos poner un proyecto a punto, que es este, ¿no?, que queríamos entender por qué se habían deteriorado, qué materiales tenían las obras que habían causado ese daño y de alguna manera establecer recomendaciones, qué hacer con estas obras para evitar que ese daño fuera más. Si a alguien le interesa el tema, pues está todo publicado y pueden consultarlo cuando quieran porque está todo online. Y la primera parte de este tipo de proyectos es esta. Lo mejor que puede haber cuando nosotros estudiamos obra de arte es trabajar con una colección del mismo artista, porque es como que tenemos a nuestra disposición todo un campo de obras donde podemos aislar la variable del artista. Es decir, el artista tiene una técnica y eso nos permite por comparativa entender muchas cosas, ¿no? En este caso vemos a Reyes Jiménez, responsable del Departamento de Conservación del Museo Picasso de Barcelona, y esa primera toma de contacto en la que ella nos va ubicando, muy interesante en estos museos también, porque también pasa en el IVA, es decir, las personas que llevan tantos años al frente de una colección saben la historia material de las obras, saben la vida que han tenido, cuándo se incorporan las obras a la colección, de qué ambiente vienen, si vienen de una donación, si vienen de otra institución, es decir, si han estado en una casa y por lo tanto se encendía la calefacción
entraba el frío en invierno o si ha venido de otra colección y viene de un ambiente perfecto, ideal. Y eso a nosotros nos ayuda a entender muchas cosas. ¿Qué historia ha tenido la obra a nivel de restauraciones? Si la obra es intervenida, si no. Picasso, por mucho Picasso que era, reutilizaba mucho los cuadros. Es muy habitual encontrar estudios de Picasso que son dobles pinturas porque reutilizaba las telas. ¿Qué es lo que sucede con estas pinturas que vamos a mostrar aquí? Pues bueno, nosotros estuvimos comentando a ver qué casos de estudios te interesan y entonces ella nos planteaba, bueno, estuvimos estudiando Ciencia y Caridad, que es una obra con la que Picasso gana un premio, estuvimos haciendo un estudio muy interesante, era una obra que había estado muy intervenida, pero realmente las obras que a ella le interesan son unas obras de 1917, estamos en 2016, se acercaba el centenario de esta época de Picasso en Barcelona. Picasso en Barcelona pasa 5 meses en 1917 porque su mujer, que era Olga Koklova, crees que lo he pronunciado bien, era bailarina de los ballets rusos. Y este ballet estaba en Barcelona durante 5 meses y Picasso va con su mujer a Barcelona. Picasso no tiene estudio en Barcelona y tiene a su amigo, pintor Padilla, y entonces esos 5 meses va al estudio de su amigo a pintar. Eso quiere decir que allí no puede reutilizar telas y tiene que ir a comprar todos los materiales, con lo cual él genera estas 4 obras que, como ustedes pueden ver, visualmente responden a la misma estética, a la misma paleta, similares dimensiones, pero son obras creadas a propósito en Barcelona, habiendo ido a la tienda a comprar los materiales, y en esos 5 meses de 1917, obras que habían sido donadas al museo desde la colección personal y que por lo tanto se estimaba que habían tenido las mismas condiciones ambientales. Venía de la casa familiar del artista. Vale. Y entonces vemos, por ejemplo, de hecho, en alguna foto de cuando esas obras llegan a la colección en los baúles que extraen de la casa familiar, pues que una de las obras que vamos a estudiar ya aparecía en las fotos de cuando las obras se cogieron de la casa familiar y se llevaron al museo. A partir de ahí, nosotros ¿qué hacemos? Es articular toda una metodología de estudio con diferentes tipos de estudio. Nosotros básicamente lo que hacemos es como capas de conocimiento. Estudiamos el bastidor, estudiamos la tela, estudiamos la preparación, estudiamos la película pictórica y si hay barniz. Y entonces vamos haciendo como un laminado, ¿no? Para entender qué capa es la responsable de lo que yo como espectador veo en la superficie. Entonces, pues bueno, hacemos todo un barrido de documentación con todas las técnicas habidas y por haber, tanto fotográficas como analíticas. Estudiamos la morfología del tejido. Aquí tenemos a nuestro compañero Juan Valcárcel haciendo, pues bueno, documentación fotográfica de las obras. Y vemos, pues bueno, lo que llama la atención y el motivo por el que quería el Museo Picasso que estudiáramos esta obra es cómo puede ser 5 obras generadas en el mismo momento exacto en Barcelona, con los mismos materiales que Picasso ha comprado de la tienda, han estado en la misma casa. ¿Cómo puede ser que una obra que es esta, que es hombre sentado, pero sí, se ve un hombre sentado, esta es una mujer en sofá, también se ve que es una mujer en sofá, este es hombre con frutero y esta es Blanquita Suárez, que era una bailarina. Pues bueno, hombre sentado tenía muchísimas grietas, no sé si se aprecia, pero bueno, yo creo que sí. Todas estas crestas son un agrietado muy dramático, ¿no? Que de hecho había requerido una consolidación porque la pintura se caía. En el caso de mujer con sofá, la pintura estaba mucho más cerrada, más compacta, no tenía grietas. Hombre con frutero también. Y luego Blanquita Suárez tenía grietas puntuales, ¿no? Entonces, lo que llamaba la atención es cómo puede ser, ¿no? Si las obras vienen del mismo sitio y han sufrido lo mismo, que sean tan diferentes, ¿no? Y a partir de ahí nosotros empezamos a tirar de ese hilo, ¿no? Y empezamos a extraer toda la documentación fotográfica que nos permita entender mejor esa morfología de grietas, dónde afecta, cómo se extiende, qué formas tienen. Empezamos a hacer, pues bueno, muchos estudios. Voy a ir pasando porque no quiero aburrir con lo técnico, simplemente dar esa panorámica. Sabemos que las telas están todas compradas en un suministrador que es Teixidor, de Barcelona, muy conocido entonces. Entonces todas las estelas están compradas allí. Sin embargo, observamos que 3 de las obras tienen una trama muy abierta, mientras que justo la obra que presenta el mayor daño, el mayor agrietamiento, tiene una trama muy tupida y muy cerrada. Y esto es un problema. Cuando un tejido está muy apretado,
cualquier cambio de humedad ambiental que quiera que los hilos hinchen o contraigan, lo va a tener más difícil que si esos hilos tienen un poquito de hueco para moverse. Y eso fue uno de los grandes problemas que nos podían ayudar a entender por qué esa primera obra estaba mucho más dañada que el resto. A nivel de preparación, tenían 2 preparaciones, es decir, Picasso había cogido las telas y había aplicado 2 preparaciones, con una particularidad, y aquí es cuando ya empezamos a ver que, aunque tenía los mismos materiales, había ido incorporando variantes en las obras, ¿no? Blanquita Suárez tenía un estrato rojizo de preparación sobre una preparación blanca. Sabemos que los estratos rojizos de preparación están hechos con tierras rojas que son muy higroscópicas, es decir, que absorben mucha humedad, y eso puede ser una fuente de problema. Y luego empezamos a hacer toda una batería de análisis. No vamos a entrar en todas estas estrellitas porque son como los análisis que nos hacen a nosotros cuando hay muchas estrellitas, es que algo va mal, y lo que vemos es que hay una obra que llama la atención porque tiene en sus estratos una capa de cola muy superior al resto. La capa de cola, las colas animales, la cola de conejo que conocemos, es un material, si ustedes no sé si lo conocen, pero bueno, es un adhesivo que utilizamos, que lo ponemos en agua y se hincha mucho. Bueno, pues que haya mucha cola dentro de una obra, y las obras vienen de una casa familiar a principios de siglo sin control ambiental, quiere decir que está a expensas de hoy hace frío, mañana hace calor, pues que haya mucha cola tampoco era buena noticia. ¿Dónde está esa capa de cola? También en hombres sentados. Entonces, hay una obra, que qué casualidad que es la obra que tiene el mayor daño o las grietas más severas, que es la que empieza a presentar cosas diferentes al resto, pero cosas que son problemáticas. Y eso es lo que nos ayuda a construir, en definitiva, una historia. A nivel de película pictórica, pues lo mismo. Cogemos alguna muestra, hacemos los ensayos, la paleta muy básica, porque Picasso lo había tenido que comprar todo, entonces había ido a mínimos en colores, una paleta muy básica, muy común, sin grandes complejidades, y por lo tanto el problema sobre todo estaba en la tela, en la cola y en los estratos de preparación, ¿vale? Nosotros ya sabíamos que tener una tela muy apretada era causa de problema, que tener mucha cola también podía ser causa de problema, y todo eso junto, combinado, lo que podía generar, pues al final es como una bomba de relojería, ¿no? En una obra sí además se generan muchos cambios ambientales, sobre todo de humedad, ¿no? Lo que nos permitió este estudio fue poder discriminar pues bueno, los diferentes daños de la obra, ¿no? Y poder entender que este hombre sentado, todo el agrietado que presentaba era resultado de una humedad elevada, un elevado estrato de cola, o sea, unos cambios de humedad, perdón, unas oscilaciones de humedad importantes, mucha humedad, mucha desecación que habían generado tensiones importantes en la obra y tensiones en el tejido que había contribuido a agrietar los estratos superiores. En el caso de las otras obras que estaban mucho más compactas, encontrábamos una serie de reacciones químicas que cuando nosotros las estudiamos en detalles dan como resultados una película muy rígida, y eso es lo que había facilitado que no agrietara tanto. Las grietas que presentaba Blanquita Suárez a nivel de los diferentes esquemas que pudimos individualizar, podían asociarse a diferentes impactos, con lo cual no había sufrido tanto el ambiente. Y luego había otra obra que también se presentaba bastante compacta, que tenía una preparación a base de blanco de zinc. Se utilizan pinturas, por ejemplo, un blanco muy luminoso. Lo saben, da una blancura muy superior a otros blancos. De hecho, el blanco de zinc empieza a usarse cuando el blanco de plomo se anula por cuestiones de toxicidad. Pero es un pigmento muy pobre. Muy pobre es que enseguida, pues bueno, da problemas de fragilidad, ¿no? Y ese era el problema que presentaba la otra de las obras. Con todo esto, lo que nosotros pudimos hacer es recomendar pautas de conservación al museo. El trabajo, pues bueno, tuvo su foro científico, tuvo una repercusión interesante, ¿no? Tanto en los medios y sobre todo, ya con esto estoy acabando, creo que me estoy extendiendo demasiado ya, pero bueno, nos permitió poner a punto otro proyecto, y ahora simplemente voy a solo explicar una foto. Es decir, nosotros utilizamos esta foto de hombre sentado para entender, bueno, cómo puede ser que en una zona con tantas grietas llegamos a zonas como el rostro y es como que las grietas se paran, ¿no? ¿Qué está sucediendo ahí? Que la grieta es como que no continúa, ¿no? Y entonces entendimos que
la mezcla, igual que hay pigmentos malos, hay pigmentos buenos, y su mezcla hace que o se beneficien o se perjudiquen. Lo que nos estamos intentando hacer ahora es discriminar qué beneficio o qué influencia pueden tener unos sobre otros y por qué, ¿no? Y simplemente para que vean un poquito, voy a pasar rápido porque quiero llegar a unas fotos de un artista. Ahora estamos justo en breve intentaremos publicar algo sobre otro Picasso, que es este, pero quiero llegar a las fotos de un artista que es Saura. Hubo una exposición maravillosa en Bancaja hace poquito con infinidad de obras, mucha del Reina Sofía. En el IBAM tienen mucha obra de Saura. En concreto, estos casos de estudio son de la Fundación La Caixa. Estamos también en paralelo empezando a mirar los del IBAM. Saura sabemos que se caracteriza por estas composiciones abstractas, generalmente composiciones en blanco y negro. Estamos haciendo todo un barrido fotográfico con diferentes técnicas o longitudes de onda que a nosotros nos permiten obtener o discriminar diferentes tipos de informaciones. Estamos haciendo análisis analíticos, pero quería acabar con esta foto porque da un poco la medida de qué es lo que estamos haciendo ahora, y por eso decía que no sabía mucho cómo enfocar, porque ya nos metemos en una burbuja tan que a veces uno piensa si tiene sentido. Pero bueno, nuestra burbuja actual es discriminar porque para un mismo negro, que son el pigmento que da problemas en las obras de Saura, y es una constante, las obras del IBAM tienen exactamente el mismo problema, y lo que se expuso en Bancaja también, porque allí fui yo a ver, y el problema que tiene Saura son los negros, pero no todos. Entonces, si ustedes se fijan, podrán ver que aquí es un agrietado completamente vertical, mientras que aquí son unas islas, mientras que aquí son islas más grandes y más irregulares. Y entonces lo que estamos intentando entender es qué es lo que hace esas morfologías o esos patrones de grietas tan particulares. Y esto es en lo que dedicamos nuestras horas en el instituto, y que hace que no conozcamos a los de al lado porque estamos ahí metidos en nuestras grietas. Muchísimas gracias por su atención. Si tienen alguna pregunta, pues nada, muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Después de la magnífica presentación de la profesora Puster, vamos a hacer un cambio de tercio importante que va a servir para demostrar la variedad que hay debajo del paraguas del Instituto del IRP, del Instituto de Restauración del Patrimonio. Como ha contado nuestro director, yo pertenezco a la línea a la unidad de investigación de análisis urbano, y hacemos, pues bueno, quiero decir, somos urbanistas y arquitectos, y por lo tanto nuestro objeto de estudio es la ciudad, y en concreto la ciudad considerada desde el punto de vista patrimonial, ¿vale? Y me ha parecido oportuno, cuando me propusieron hacer esta charla, pues contar pues el último trabajo que hemos hecho, pero podía ser un poco quizá tedioso, y entonces lo que he decidido es contarlo, pero contextualizarlo, visto que tenemos ante un público bastante heterogéneo. Creo que está bien contextualizarlo y darle la idea, o sea, intentar profundizar en el título de esta charla, que es en dónde nos encontramos ahora, es decir, hablar de cuál es el estado de la cuestión, el estado del arte en definitiva, como se dice en el mundo académico, de los temas patrimoniales, en concreto del tema urbano, vamos, del patrimonio urbano, ¿vale? Y su aplicación a un trabajo concreto que hemos tenido recientemente. En ese sentido, he preparado un pequeño hilo conductor que sirve para contextualizar en qué momento estamos cuando nosotros abordamos el trabajo que hemos hecho, ¿vale? Que es en concreto un encargo sobre temas patrimoniales en Beniopa, que es un barrio de Gandía. Bien, realmente la historia del concepto de patrimonio urbano es relativamente reciente, si la consideramos
desde el punto de vista de la historia y de la cuestión disciplinar. O sea, se ha abordado de una manera científica relativamente desde mediados del siglo XIX, más o menos, podemos decir, ¿vale? Y en esta imagen que tienen ustedes aquí, tenemos un hito que nos sirve para situarnos en dónde estábamos en el inicio de esa historia del patrimonio urbano, ¿vale? Este señor que ven ustedes ahí es el barón Haussmann, y el barón Haussmann es el artífice reconocido de una ciudad que a partir del siglo XIX ha sido pues, la capital del mundo, digamos, ¿no? La ciudad de la luz, y una referencia absoluta al nivel que durante el siglo XX, por ejemplo, ha tenido la ciudad de Nueva York, ¿vale? Pues bueno, en la ciudad de París realmente se puede decir que en la forma que nosotros reconocemos, todos reconocemos culturalmente, en las películas, en la cultura en general, que está bien representada en esa imagen de la Avenida La Ópera de Camille Pissarro, realmente se construyó gracias a las intervenciones del barón Haussmann a partir de los años 50, mediados del siglo XIX, y lo importante que es decir, esa imagen que representa el cuadro de Pissarro realmente es la representación de una sociedad boyante, de una sociedad naciente, de la burguesía liberal, que es la que, en fin, ilustró culturalmente todo este siglo, ¿verdad? En ese sentido, lo que me importa a mí trasladarles es que esa construcción de esa ciudad y esa imagen tan poderosa representada en el cuadro de Pissarro realmente se construyó sobre otra ciudad existente, previa, que es lo que representamos en la imagen en el grabado de abajo, a través de unas heridas importantísimas en el tejido existente. Es decir, la idea, y está representada en el plano que pueden ver ustedes a la izquierda, que es la apertura de la Avenida de la Ópera, que es precisamente la imagen que tenemos en el cuadro de Pissarro. Es decir, se hace una herida importantísima y se hace prácticamente desaparecer el tejido antiguo, el tejido histórico, dicho en términos actuales, para crear una nueva imagen que es la que todos nosotros tenemos de esa ciudad, ¿vale? Por lo tanto, ese es el origen de esa idea de consideración del patrimonio, que es la idea, le he llamado ahí idea monumental, porque según consta en los escritos del barón Haussmann, lo único que importaba de la ciudad preexistente eran realmente sus monumentos. Los monumentos eran aquellos que traían la memoria de la sociedad a la que se venía, por lo tanto era lo único que había que conservar. Notre Dame, las estatuas, en fin, las iglesias, los palacios, aquellos elementos que realmente tenían una importancia y una relevancia que hoy entendemos todos como monumental. Lo demás podía ser arrasado porque era más importante dar forma a la sociedad naciente, a la sociedad burguesa, amplias avenidas, paseos, edificios nuevos que representaran a las nuevas instituciones, etc. Esa era la idea. Y yo creo que esa imagen me parece interesante porque ese señor, esa soberbia de la imagen de barón Haussmann representa la gran conciencia que tenía la sociedad en ese momento de que estaba haciendo lo correcto, vamos, estaba construyendo algo importante. Durante el siglo XX, si recorremos el periodo siguientes 100 años a la intervención de Haussmann, más o menos, esa idea monumental, exclusivamente monumental, va evolucionando hasta mediados del siglo XX y va evolucionando a través de grandes figuras, he elegido algunas, he picoteado algunas que son interesantes, como la figura de Ruskin, la de Viollet-le-Duc o la de Camilo Sitte, que tanto en arquitectura como en urbanismo fueron los que de alguna manera nutrieron el cambio cultural de la idea monumental que hemos dicho antes a la consideración de los organismos urbanos como un conjunto. Es decir, si la idea de la ciudad debe ser considerada en su totalidad, el monumento no se puede entender, no se puede leer sin entender que la escena, todos los edificios menores no monumentales que lo arropan, son los que lo contextualizan y le dan sentido. Esa idea de llegar a entender los cuerpos urbanos como un organismo es la que evolucionó, pero a través, vamos, con una evolución lenta, pero sin pausa, hasta que se consolidó gracias a otra imagen, que es la que está aquí a la derecha, que es la de un personaje que a mí me parece clave e interesante, que es Gustavo Giovannoni, que a través de este libro que he puesto aquí, que es Ciudad Nueva
Vieja ciudad y nueva edificación, publicado en 1971, es el primero que realmente codificó esa idea de entender los edificios, los conjuntos urbanos como un organismo en el cual cada uno de los elementos tiene su importancia y al final están vinculados entre sí para construir algo que va más allá de cada uno de los elementos individuales, sean monumentales o sean, digamos, vulgares, ¿vale? Esa idea o esa idea que, vamos, Giovannoni la representa perfectamente, además fue el impulsor de la Carta de Atenas, un documento importantísimo para la arquitectura. Se puede resumir o se concluye al final, después de los años 30 y tal, a mitad del siglo XX más o menos, con hay muchos documentos, pero hay uno que también me parece muy relevante, que es la Carta de Venecia. ¿Vale? La Carta de Venecia, que es del año 1964, establece, digamos, las pautas que ya consolidaron una manera de intervenir y que son las que nutren el último tercio o la última mitad del siglo XX en las intervenciones, ¿vale? Son esos puntos, la ciudad histórica constituye en sí un monumento. El monumento no son los elementos, sino la agrupación de los elementos. Esos centros históricos, esos conjuntos cuyo valor reconocemos deben entenderse e integrarse con un valor de uso, es decir, dentro de un contexto global de la ciudad. Hay que ponerlos a funcionar con un uso concreto en el momento actual, ¿vale? Tanto localmente como regionalmente y territorialmente. Es importante entender los elementos individuales y su entorno y, como conclusión de todo ello, hay que extraer las condiciones que generaron el conjunto y de entender esas condiciones que generaron cada uno de los elementos, cómo se construyeron. Es a partir de ese conocimiento científico, por decirlo de alguna manera, es como podemos conseguir buenas pautas de intervención y de adecuación, ¿vale? Esto es un poco grosero, pero es un poco cómo se codificó a partir de aquí esa manera de intervenir. Y así se ha estado trabajando en los últimos 30, 40 años, en los últimos años del siglo XX y posiblemente a principios del siglo XXI. En los años 70 los italianos tomaron un poco la cabeza de las intervenciones, y el plan Bolonia, y en fin, hay muchas intervenciones interesantes en ese sentido que de alguna manera ponen en práctica esa manera de entender el patrimonio, la intervención en el patrimonio urbano, ¿vale? Plan de Bolonia, digamos que es paradigmático, desde los años 70. En España hay un caso magnífico que es de los años 80, que es la intervención, el plan especial de protección de Aranjuez, por ejemplo, de notables arquitectos españoles, etcétera. Y eso ha sido estable y codificado, y es la manera como hemos intervenido los urbanistas y los que trabajamos en el patrimonio en muchas intervenciones durante esos años, ¿vale? Y nos entramos en el siglo XXI, y eso es lo que creo que me parece interesante, ¿no? Explicar cuál es el estado de la situación ahora respecto a esta pequeña historia que les he contado, ¿no? Es decir, cuál es la consideración contemporánea de la intervención en el patrimonio, en los patrimonios históricos, ¿no? Yo creo que hay tres cuestiones que les relato aquí que me parecen más importantes, aunque hay múltiples, ¿no? Y son, primero, las cuestiones de abuso, de uso o de abuso de la idea de patrimonio cultural. Todos sabemos, y somos absolutamente conscientes, que hemos pasado de utilizar las ciudades y los tejidos históricos y nuestros centros históricos desde un punto de vista didáctico, de enseñar, de conocer nuestra historia, a una absoluta mercantilización, de la cual pues estamos en el centro de la mercantilización. Si salimos ahí veremos mucha gente paseando con un guía, el espacio público está absolutamente colapsado por merchandising vinculado a las ciudades. Todos sabemos que ha sucedido eso, ¿no? Es decir, de alguna manera se puede decir que hemos morido de éxito, estamos muriendo de éxito, ¿no? Esa mercantilización es representada en esa imagen, a mí me parece muy ilustrativa, de Venecia. Venecia fue posiblemente la primera ciudad que está sufriendo esa y además saben ustedes que es de los últimos 35 años, tampoco es mucho más. Es decir, yo personalmente les puedo decir que he estado tumbado en el suelo de la Capilla Sixtina viendo los frescos de Miguel Ángel, porque te escondías un poquito, no te veían, no había tanta gente y podías estar allí un buen ratito disfrutando de aquello que no estaba restaurado,
lo veías un poco mejor, había una especie de neblina, pero bueno, aquello era una experiencia absolutamente religiosa. La última vez que fui, hace relativamente poco, pasen, venga, sigan, pam, sigan. Vamos, no pienso volver. Una experiencia horrorosa. Aparte de estar 2 horas en una cola, bueno, en fin, supongo que todos ustedes habrán padecido un poco lo mismo. Bueno, el segundo punto, que es también una cuestión absolutamente actual, es el que centra, digamos, la intervención que voy a hacer posteriormente del trabajo, es algo que se llama el giro etnográfico, pues así lo he llamado, y que es un poco la inversión del sujeto patrimonial. Digamos que está representada en la otra imagen que tienen al lado de la Plaza de San Marcos. Es decir, hay un giro que tiene que ver con las cuestiones culturales, con estos cambios sociales tan potentes de cambio de siglo que estamos sufriendo, y es que no importa tanto el objeto en sí, es decir, por ejemplo, ese castillo o esas murallas, sino la visión que tiene subjetiva aquel que lo contempla. O sea, es trasladar de alguna manera la importancia a la percepción del bien que a la importancia del bien en sí mismo. Eso se llama el subjetivismo o el giro etnográfico, en definitiva, que es un poco la gran característica que está modelando y cambiando nuestra manera de intervenir. Es decir, importa más la construcción de un relato, contextualizar el objeto, la obra, el conjunto urbano que estamos protegiendo desde el punto de vista de las personas, de los habitantes y de los que observan, ¿vale? Y eso es algo absolutamente nuevo, digamos, y que nos hace, evidentemente, abordar los temas de patrimonio urbano desde otro punto de vista, ¿vale? Hay un tercer punto que he incluido, pero que yo creo que es transversal y evidentemente lo inunda absolutamente todo, que es la inclusión de criterios de sostenibilidad. Es decir, hasta qué punto es sostenible que haya 100.000 personas que vayan diariamente, entren en una iglesia o recorran unas calles, etcétera, etcétera. Eso es, digamos, que está subsumido en los otros dos puntos. Bueno, pues en este segundo punto, digamos, es el en que me voy a centrar con un ejemplo concreto, ¿vale? En definitiva, y por resumiendo, ¿no? Hay un consenso, creo yo, hoy en día de la mayoría de los especialistas en aportar un doble sentido al patrimonio o en percibir un doble sentido en el patrimonio. Es decir, el objetivo y el subjetivo. Uno es formal y visual, es decir, uno se centra en el objeto, en la forma física del hecho urbano, digamos. Por lo tanto, se supone que es más objetivable o más cuantificable, digamos. Y el otro es el subjetivo, es decir, la percepción y representación, es decir, construcción del relato, del significado, o sea, darle significados a aquello que estamos protegiendo, ¿no? Yo entiendo que los dos deben convivir, pero evidentemente estamos en un momento en el cual se puede poner el peso en uno más que en el otro, y tiene que ver con eso, con respetar más la visión del consumidor y menos quizá la del productor del bien, ¿no? O sea, esa es la idea en la que estamos. La crítica, digamos, a los trabajos de los especialistas digamos, en la moda de trabajar del siglo XX era un poco que había una hegemonía del empirismo científico y digamos que dejaba fuera la participación del ciudadano normal, del observador o en definitiva del que disfruta del patrimonio, ¿vale? Y con estas dos imágenes quiero representar un poco esa idea. Estas imágenes, esa imagen magnífica de Antonio López, la Gran Vía, lo saben, la manera de pintar de Antonio López, es como representar la cáscara, que es decir, la construcción de la ciudad como un escenario vacío, ¿vale? Frente a esa imagen de Irosigue, que es, digamos, que pone en el centro al ciudadano, en la calle, al que disfruta aquello, ¿no? Es decir, pero claro, el ciudadano también, de alguna manera, entiende ese escenario, le da significados y necesita esa escena, ¿no? Digamos que en el equilibrio entre estas dos posiciones, digamos que sería el fiel de la balanza en el que deberíamos, de alguna manera, entender esa doble condición del patrimonio, ¿vale? Y en esto, bueno, con esta presentación, digamos, o con esta contextualización del trabajo,
Les presento un último trabajo que hemos podido hacer en el instituto, un encargo del Ayuntamiento de Gandía, con este nombre tan raro, ¿verdad? Pues las cuestiones administrativas siempre son feas. Justificación de la declaración de Beniopa como bien de relevancia local, núcleo histórico tradicional. Estas son cuestiones administrativas, de terminología legal, de una ley que está, pues, en el sentido de lo que estoy diciendo, pues debería ser renovada, etcétera. En definitiva, esas denominaciones tienen que ver con que si hay tejidos urbanos, centros históricos que adquieren esa condición, pues entonces pueden ser fruto de ayudas, canalización de gestión, etcétera, etcétera, ¿vale? Beniopa es un barrio ahora contaré, es un barrio de Gandía, y el ayuntamiento tenía ciertos problemas o necesitaba esa declaración para poder canalizar, gestionar dinero público para intervenir en ese centro histórico. Entonces, bueno, nos acudió a nosotros porque la ley exige que haya una justificación del bien patrimonial, de su valor, etcétera, etcétera. Bueno, y ahí aplicamos nosotros estas nuevas prácticas, digamos, o esta nueva manera de entender el patrimonio. Bueno, para los que no lo conozcan, esta es una imagen de Google de la ciudad de Gandía actual, muy reciente, de Google, en la cual, y esto que vemos aquí me parece es un plano sintético, me parece más fácil contarlo. Pueden ver en negro, digamos, es la masa construida. Se puede ver hoy en día, pues tenemos el gran frente litoral con una gran construcción turística, la gran mancha de Gandía, que ha crecido sobre el llano, es una llanura aluvial construida por la desembocadura del río Serpis y que rellena el arco de las montañas. Al norte tenemos el Mondúber, tenemos la Sierra Falconera al oeste, y en esa llanura aluvial, de una gran riqueza, como todas nuestras huertas, pues ha sido el origen de varias, tenemos una historia de 1000 años de varios asentamientos urbanos que han sido estables durante, podemos decir, prácticamente 850, 900 años. La historia de Beniopa, hay datos históricos, los más antiguos, es que era un asentamiento islámico, de control, con un hinterland natural de control de la huerta, y en esa llanura, en esa gran llanura rodeada por el abanico de las montañas, tenemos otros asentamientos, Benepeixar, en fin, varios asentamientos más pequeños. Beniopa posiblemente era uno de los más grandes, y por supuesto la ciudad satélite. Ahí tenemos un universo, digamos, territorial donde siempre ha dominado la ciudad de Gandía. En rojo tenemos el ámbito específico de Beniopa. Beniopa, ven ustedes que tiene una línea. Esta línea que tenemos aquí es el barranco de Beniopa, que da nombre a la población. Aquí tenemos serpenteante el Serpis, y toda esta llanura durante, insisto, los últimos 850 años, hace 850, 900 años, era una llanura irrigada y que daba sentido a esos asentamientos por el control fundamentalmente de la agricultura. Beniopa tiene una característica que pueden ver aquí, que es el barranco de Beniopa, es el paso natural, este paso de aquí, hacia la Marchuquera, que es toda esta otra huerta, siempre vinculada históricamente a la zona de Gandía, a ese abanico, y que además le daba ese carácter de punto de paso, y le da una importancia territorial también especial. Y aquí arriba, si lo ven, tenemos el castillo de Bairén, que era el castillo dominando el paso también neolítico, digamos, uniendo norte y sur, digamos y estratégicamente controlaba el señor de la zona, siempre ha estado controlando el territorio, ¿vale? Bien, estas imágenes, esta secuencia de imágenes que les voy a enseñar, explican un poco cuál es la naturaleza. Beniopa ha sido una población independiente hasta el año 1965, en el que se unificó con Gandía. Y no hace tanto, en 1946, como ven ahí, antes de la unificación, se ve aquí abajo, pueden observar ustedes los tentáculos de Gandía, siempre lanzando tentáculos
de su crecimiento. Gandía era la ciudad estrella, la ciudad satélite, la ciudad que dominaba, y su crecimiento natural ha sido ir ocupando ese llano irrigado. En el 46 se ve absolutamente la independencia física y funcional, digamos, de Beniopa alrededor del barranco, y se ven esas dos heridas blancas, son los grandes caminos de comunicación que ataban Benipescar y Beniopa con Gandía. En el 56 se ve cómo va avanzando, el avance está claro. Se tira el tentáculo que es la red viaria, se construye con una línea de manzanas, se vuelve a tirar la línea, ¿vale?, el tentáculo viario, y se va construyendo y se va construyendo. Como evidentemente aquello era insostenible, pues a Gandía al final absorbió administrativamente a Beniopa, y Beniopa acabó siendo un barrio, pasó de pueblo a barrio de Gandía. En la imagen del 77, ya unificado, vemos cómo el tentáculo ya ha llegado hasta el final y ya está absorbiendo la meba que hace, y es un único organismo con un continuo construido. ¿Por qué les cuento esto? Pues porque aquí se puede ver que realmente Beniopa, si lo consideramos, ha tenido una historia, una identidad autónoma e independiente, tanto formal como funcionalmente, durante muchos siglos. Y el estado actual como barrio realmente es de una historia muy corta, ¿no?, muy reciente. Aquí hay otra secuencia de 3 imágenes en la cual podemos ver, pues eso, en el 85 la red viaria sigue construyéndose, en el 99 ya vemos las grandes infraestructuras, etcétera, y esto puede ser la de 2010, digamos que es el final de la historia, ¿no? Ya con otra vez los tentáculos los vemos ahí, la red viaria construyendo, en lo que parece ser que va a ser el final ya de esa anexión y el final de la construcción del crecimiento por esta línea de Gandía, dejando esa pequeña franja de huerta, ¿vale? Es decir, y cuento esta historia para entender Beniopa fuera, quiero decir, tanto en su evolución histórica, es decir, en su evolución a lo largo de los siglos, ¿no? Eso le da una cierta identidad y le da un cierto carácter. Ha habido muchas generaciones, y gente todavía, pero ha habido muchas generaciones de benioperos que han vivido autónomamente, con una relación directa con el territorio y viviendo de la agricultura. Bueno, dicho esto, nos hacen el encargo, y entonces, bueno, ¿qué es Beniopa? Beniopa es como muchos otros pueblos de nuestro territorio, de la Comunidad Valenciana, que no son especialmente monumentales. Tienen algún elemento, sí, tienen una iglesia, como todos los pueblos, con un cierto valor, tiene un refugio de la guerra civil, que por ley es evidentemente un elemento patrimonial, algún elemento de interés, pero poco más. Es lo que ven ustedes, es un escenario magnífico, tiene una estructura de pueblo y es el soporte físico de una sociedad que se ve representada en unas dimensiones, en una forma de vida, en unos tipos de edificios que soportan esa forma de vida, y que evidentemente con la evolución de los tiempos y con la anexión a Gandía, pues tiene una cierta decadencia, porque económicamente se ha quedado obsoleto su antiguo sistema de vida, etcétera. Es decir, un valor patrimonial de conjunto, por supuesto, y un valor patrimonial histórico, de memoria histórica, no tanto de su, digamos, significación individual de cada uno de sus elementos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se aborda? Es decir, estas imágenes, por ejemplo, es una muestra. A su izquierda tienen 2 ejemplos de ese tejido histórico de viviendas unifamiliares, que son la mayor parte todavía constituyen el tejido, viviendas vinculadas a la actividad agraria, 2 plantas, grandes huecos para el paso de los aperos de labranza, etcétera, etcétera. Incluso la de abajo tiene un poco más de historia, o es más completa antropológicamente hablando, con la andana superior para almacenar los productos agrícolas, etcétera, etcétera. Y a la derecha, y a su derecha, tienen esos elementos que están distorsionando esa imagen, que no son muchos afortunadamente, por lo tanto mantienen, digamos, su estructura, que es la incorporación de los nuevos tipos urbanos, los tipos multifamiliares, plurifamiliares, casas de pisos, por decirlo de alguna manera, en los cuales se pierden varias cosas. Se pierde sobre todo la relación de los edificios con la calle. Es decir, antes en la calle
había casas, había gente, pasabas y la gente vivía en la planta baja, ahora la gente vive en la planta superior y se han convertido en garajes la mayor parte de los edificios, ¿no? Con lo cual cambia, digamos, esa relación, ¿no? O sea, la relación social vinculada a la arquitectura. La arquitectura de alguna manera compromete esa manera de entender. Y, por supuesto, como en todos los sitios, en todas las ciudades, el absoluto dominio del espacio público por el vehículo rodado, en fin, eso ya lo sabemos todos, eso ha cambiado realmente la imagen, el uso y el carácter. No obstante, hay bastante estabilidad, como ven, hay bastantes tipos, digamos, que todavía se reconocen ese carácter del pueblo, ¿vale? Bueno, dicho esto, ¿cómo abordamos entonces el giro etnográfico que hemos comentado antes? Bueno, pues planteamos, vamos a abordar no desde el punto de vista formal y físico a la manera tradicional siglo XX, digamos, y vamos a empezar por entender qué es lo que piensan los habitantes de Beniopa de su propio pueblo, qué sienten, cómo lo perciben, ¿no? Cuál es su idea, su percepción. Y colaboramos con un antropólogo, sociólogo y antropólogo muy interesante, Antonio Vizcaíno, de la Universidad de Valencia, que hizo este trabajo que está contenido dentro del trabajo global, pero que fue, digamos, con nuestras indicaciones, evidentemente, trabajando en conjunto, pero que fue el que ilustró, digamos, quisimos que fuera el primer paso del trabajo, ¿no? Un estudio sobre las percepciones sociales y la valoración patrimonial de Beniopa. O sea, cómo perciben los propios habitantes de Beniopa su pueblo, ¿vale? En todos los sentidos. A través de, como ven, seleccionar grupos, pues es un sistema participativo, no voy a prolongar, pero en fin, se eligen distintos grupos de población, se les cita, se habla con ellos, se hacen recorridos por la ciudad, ellos van diciendo lo que ven, qué perciben, qué edificios, qué espacios les parecen importantes, cuáles no, problemas, en fin, ¿vale? Y con ese trabajo, o sea, el primer paso, el trabajo primero quisimos que fuera la base a partir de la cual desarrollar el resto. Es decir, ese trabajo, como ven, tenemos una columna a la izquierda que es la problemática urbana y social y las áreas de conflicto. Es decir, esa lectura y los propios habitantes nos dieron nos proporcionaron su lectura patrimonial de percepción, su propio relato de la ciudad, ¿no? Y, bueno, detectamos, pues eso, una fuerte problema con la pérdida de identidad que ellos detectaban sobre el pueblo, ¿no? Problemas en el evitamiento de las relaciones sociales que tienen que ver con la configuración física, pero también con la propia vida y con los propios grupos sociales que habitaban en Beniopa. Había un problema entre payos y gitanos, también sucede en otros pueblos de nuestro entorno, y por supuesto había una gran desafección institucional, cosa que evidentemente le interesaba mucho al ayuntamiento. Es decir, decían, vamos a ver, hay algunas frases que eran magníficas, dice, nosotros somos un pueblo, aquí que vamos a ver, y el mal que ve de la anexión. O sea, todos los problemas empezaron para ellos cuando se anexionaron, mis abuelos me contaban, mis padres me decían, y en fin, o sea, unían su estado, su malestar actual, evidentemente, a pasar a ser un barrio en vez de un pueblo, ¿no? Bien. O sea, era un sentimiento muy acendrado. Evidentemente, los hábitos sociales sí que eran un problema latente, también nos lo dijeron, y decían, vamos a ver, hay un problema, hay dos, digamos, formas de vida tan distintas que suelen confluir, suelen pelearse y suelen tener conflictos, y que, como es evidentemente, el problema entre payos y gitanos, etcétera, ¿vale? Y por último, pues ese intento bueno, a ver cómo intentamos recuperar la memoria histórica previa a la anexión y cómo, no sé, conseguir marcar o reforzar ese vínculo, ¿vale? Por lo tanto, la problemática, el estudio sociológico nos la dio, la supimos ordenar en estos grandes grupos y con no voy a desarrollarlos, pero con cada uno con sus elementos, y eso nos permitió plantear unos objetivos. Y los objetivos, pues son, evidentemente, la mejora de cada uno de los tres grandes grupos. Y eso también nos permitía establecer líneas de actuación, ¿vale? Las líneas de actuación es poner en valor los elementos identitarios y mejorar la calidad de vida y los lazos sociales, etcétera, y recualificar
y los espacios públicos y los edificios públicos para introducir instituciones, actividades, usos que puedan otra vez volver a recoser ese vínculo entre Gandía y Beniopa. Y eso es lo que al final da las propuestas de intervención, que en definitiva es la gestión y es lo importante de un trabajo como el nuestro, ¿no? Y como ven, lo importante es que en las propuestas de intervención hay algunos puntos, sobre todo que están en el grupo de arriba de la derecha, que tendrían que ver y que son importantes con un plan especial de protección de un casco histórico al uso, digamos, a la antigua o del siglo XX, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que es evidentemente detectar cuál es el sistema de agregación, cuál es tipológicamente el tipo que se reconoce y que genera esa escena urbana que reconocemos valor ambiental, cómo establecer unas ordenanzas que permitan que no se pierda ese sentido, o sea, esa imagen, esa percepción de pertenecer a un pueblo, en definitiva. Pero tiene el refuerzo de que se está haciendo no solamente desde el punto de vista técnico de que el especialista dice estos son los parámetros, sino que realmente es una necesidad que surge de los ciudadanos, ¿no? Y además, yo quiero, ¿vale? Entonces, evidentemente habrá que hacer eso, pero hay otras muchas cuestiones, otros muchos elementos, como recuperar el espacio público para que la calle vuelva a ser un espacio de relación y no sea simplemente un espacio de aparcamiento, recuperar el cine a la fresca, en fin, la gastronomía. Hay una serie no voy a ahora profundizar, pero hay una serie de elementos o de intervenciones concretas que, dichas al ayuntamiento, se podrían poner en funcionamiento. Por ejemplo, detectar cuáles son para los habitantes aquellos elementos que tienen algún significado, que coinciden la mayoría de ellos en que tienen significado. O sea, edificios, espacios, parques, que tienen algún significado. Y entonces intentar que esas sean las primeras intervenciones. Si tienen un significado para la mayoría de los beniopenses, es posible que cualquier intervención o dinero público pueda ir a reforzar esa idea de identidad, porque lo han detectado ellos, ¿no? Por ejemplo, la Cuadra, o proponer que hay un edificio que se llama La Cuadra. Tampoco es que sea un edificio histórico, pero un edificio importante donde todo el mundo lo tiene en su memoria histórica, digamos, y era intentar generar que eso sea un espacio de encuentro a través de una actividad bastante presente en el pueblo, que era la música, para que por lo menos las generaciones jóvenes puedan coincidir en ese edificio especialmente rehabilitado, para que coincidan a través de la música payos y gitanos, por ejemplo. ¿Vale? Claro, nos estamos metiendo en un mundo que tiene que ver con la sociología y con las intervenciones sociales. Pero, claro, hemos empezado con hablar de patrimonio urbano, de arquitectura, de edificios, de espacio público, y estamos, digamos, acabando en hablar de intervenciones sociales, etcétera, ¿no? Pero claro, la ventaja o el interés, digamos, de esta manera de trabajar es que entendemos que esa doble condición patrimonial debe ser abordada o que genera que las intervenciones sin uso y sin sentido colectivo son menos efectivas o incluso pueden ser hasta perjudiciales, ¿no? Y por último, este plano es un plano resumen de ese esquema, que es un poco más aburrido, que son esquemitas y tal, pero de intervenciones concretas, en zonas concretas y, no sé, por ejemplo, la mejora del espacio público por la vía de hacer un espacio compartido donde el coche no sea, por supuesto, el rey o el que domine, por la vía de, en un espacio municipal, hacer un aparcamiento y convencer a los ciudadanos de que andando hay unas distancias muy razonables para que, por ejemplo, el coche, todos los habitantes puedan tener su espacio para aparcar el coche y liberar en fin, la mayoría de las calles, afortunadamente, tiene una dimensión suficientemente pequeña como para que eso se pueda producir, ¿no? Y aquí hay una serie de actuaciones, de intervenciones que se le ofrecen al ayuntamiento como una línea de actuación, digamos, que tiene que ver con la preservación física, patrimonial del pueblo, pero también con la preservación o con la adecuación o con el intento de reforzar ese sentimiento de identidad, que en definitiva es el que bueno, debemos o entendemos que debe ir parejo. Y bueno, así lo hicimos
y el documento lo tiene el ayuntamiento, y bueno, pues estas cosas al final, cuando lo haces complejo, intervenciones, y tienes el resultado del trabajo, son intervenciones que necesitan presupuesto, necesitan voluntad política, necesitan acuerdo político, pues que yo sepa, está en un cajón, no sé si sabéis algo más, está en un cajón del ayuntamiento. La alcaldesa entonces, que Ariana Morán, está en otro sitio, los arquitectos, un grupo muy competente de técnicos municipales, están cada uno en un sitio, y la verdad es que no hemos vuelto a saber. Pero bueno, quiero decir, en definitiva se trata un poco de contarles por dónde van los tiros de las intervenciones y el sentido, vamos, el estado del arte o el estado de la ESO en este momento. Y eso es lo que les quería contar. Bueno, habrán visto primero el interés de las dos intervenciones y segundo la diferencia, ¿no? Pues, están en ámbitos que a primera vista pues tienen muy poca relación entre ellos, ¿no? Un tema muy técnico sobre los materiales pictóricos y los soportes, ¿no? Y otro, pues una escala muy superior, el tema urbano, el tema social o antropológico. Pero bueno, hay también puntos comunes. Al fin y al cabo, los urbanistas, los que trabajan sobre la ciudad, trabajan sobre un tejido, se le llama tejido urbano, ¿no? Y quienes intervienen en patrimonio. Al principio me ha confundido en la presentación, digo tejido, pues habían dicho que es arquitecto. Sí, pero son tejidos, son tejidos porque digamos tienen unas leyes pues parecidas, ¿no? Y al final se utiliza esa palabra, aunque sea a una escala distinta. Lo habitual después de las intervenciones es abrir un turno de debate para que ahora el protagonismo sea de los asistentes, ¿no? O bien porque ha surgido alguna duda, alguna curiosidad que quieran formular a los dos ponentes, o bien porque quieren aportar alguna idea o alguna propuesta al respecto. Es el momento de pues, intervenir. Así que ahora los protagonistas es el público. Así que, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta, hacer algún comentario? Pues aparte de lo de Beniopa, también el tema de... yo he estado en el Vaticano no hace nada, estuve hace muchos años y me sentí tan impotente ante esa situación que dije, es que esto ya no es... Esto es imposible, esto ya se ha pasado a un término que no sé qué solución tiene, porque no puedes ni observar nada, ni visualizar nada, ni tener ningún sentimiento hacia el arte, porque te agobia de tal forma que no sé, no se puede expresar en palabras, la verdad. Y luego, sobre el tema de Gandía y Beniopa, yo conozco un poco lo que es la situación de Gandía y reconozco que Beniopa lo tiene muy difícil porque, claro, el nivel de servicios, el nivel de actividades y el nivel de todo lo que lleva Gandía es tan potente que Beniopa lo tiene muy difícil, porque por mucho que quiera como pueblo su identidad o restaurar su propia identidad como pueblo como lo era, es que, claro, a nada tienen ahí un acceso tan inmediato y por lo que estamos hablando, porque la gente busca a tal velocidad el que sea fácil, el que lo tengamos todo y que no les falte nada, que se olvidan un poco de lo que es la identidad propia de una población. Eso a mí me siento súper identificada en esas cuestiones, la verdad. Sí. Hombre, a ver, yo, Beniopa, una de las que decir, no he querido desgranar cada una, no era el objeto, entiendo yo, de la presentación, pero había propuestas que si son capaces de llevarlas a término pueden ser interesantes. A ver, Beniopa es un barrio más de Gandía, hay barrios que están bien, mejor, regular. Lo que pasa es que sí que es cierto que está obsoleto, su trama urbana es obsoleta, entonces se trata de que de los jóvenes de Beniopa les apetezca quedarse en Beniopa o hacer su vida en Beniopa, no quieran irse.
¿Qué necesitan? Pues hombre, condiciones de calidad de las viviendas, rehabilitación, en fin, que sea atractivo. Y luego que tenga un cierto movimiento económico, cierto, controlado. Que es el tema, como siempre estamos con esa pelea, es como el turismo. El turismo nos da de comer, bienvenidos al turismo, nos arrodillamos ante el turismo. Bueno, habrá equilibrios, ¿no? Ahí entramos dentro de la esfera política, dentro de la esfera de qué nos proponemos nosotros como sociedad, ¿no? Entonces nosotros proponíamos ciertas líneas, porque además por su localización geográfica, como han visto, territorial, es un punto perfecto para recorridos de senderismo, tiene una gastronomía que se podría recuperar, o sea, podría haber con cierto tiento las posibilidades de generar allí una cierta regeneración por la vía de que haya alguien que vaya, haya un cierto turismo, pero siempre controlado. Siempre te da mucho miedo eso, pero es cierto que si la gente no tiene allí, no puedes abrir una tienda, porque para 4 gatos no la abro. Si hay un cierto movimiento, pues está bien, o no sé, o mejorar las condiciones de las viviendas, en definitiva, y sobre todo, y luego administrativamente, que el ayuntamiento abra allí alguna oficina que, con un cierto timing razonable, resuelva los problemas de los viñoperos, pero allí no hace falta que se vayan al ayuntamiento, en fin, ese tipo de medidas, ¿eh? Seguramente sea más un tema de percepción, ¿no? De percepción, no como un barrio seguro, un barrio donde hay bienestar, porque el hecho de que no tenga servicios, estando en la misma Gandía, los servicios están en Gandía, y es una zona que como zona residencial tienes la tranquilidad, tienes la comodidad, si tienes, digamos, conexión o tienes las instalaciones son las de hoy, puede tener una buena calidad como barrio para vivir. El problema es que se perciba así. Si no se consigue, la percepción no es esa, pues no se va a generar esa dinámica, ¿no? Si tienes muchos sitios, se gentrifica. Es que no es fácil. Yo no tengo la varita mágica, ¿no? La fórmula no es clara. Sí. Bueno, más preguntas, más consultas. Así. Pilar. Me ha parecido también muy interesante el cambio etnográfico que has comentado. ¿Cómo hacéis para hacer la selección? Porque entiendo que hay, claro, bueno, no sé la población que habrá, pero bueno, habrán muchas edades diferentes, digamos, religiones diferentes. ¿Hacéis una selección para la gente que participe, a la hora de tener esa participación ciudadana? Como entiendo que habrá algunos criterios, ¿no?, también a la hora de elegir quién participa, o son voluntarios, porque también por lo que comentabas, ¿no?, que a lo mejor la percepción puede ser muy diferente, ¿no?, de un joven, de una persona más anciana, o bueno, no sé, ¿cómo hacéis eso? A ver, esto precisamente por eso acudimos a Tono Vizcaíno, porque era especialista, un sociólogo, y por lo tanto es especialista en cuestiones de participación. Yo no lo sabría hacer. ¿Cómo se hace? Pues yo te digo cómo lo ha hecho él. Primero divides a los habitantes en grupos más o menos homogéneos, y en este caso con perfiles. En este caso eran jóvenes, adolescentes, chicas y chicos separados, y luego conjuntamente. El grupo gitano era importante en ese caso, evidentemente. Luego señoras relativamente mayores y hombres mayores, eran un poco los grupos separados, porque tienen evidentemente culturas y intereses distintos. Los hombres no participaron, es una carencia del trabajo. Sigue siendo, la gente mayor es muy reticente y no se consiguió. O sea, que tú no puedes conseguir, no siempre consigues lo que quieres. Pero sí, las mujeres sí que participaron mucho. Y entonces, ¿qué hace? Él los reunía, les daba charlas, les explicaba un poco de qué iba la cosa, y luego hacía recorridos, tenía varias citas, entonces andaba por el pueblo era recorrible, y entonces, ¿y qué os parece? Pues yo recuerdo. Entonces todos al final, cuando se soltaban un poco, contaban historias. Aquí di yo el primer beso, aquí nos escondíamos cuando tal, aquí cosas así que tienen. Y entonces te das cuenta que sí, y entonces se trata de detectar qué es lo que comparten colectivamente. ¿Hay carencias? Sí, hay carencias. Te das cuenta primero, y es lo que, vamos, si leéis el estudio,
que los jóvenes van de otra cosa, evidentemente, como siempre. Los mayores tienen ahí un pozo, tienes una mochila que suele pesar mucho, sobre todo en la resolución del conflicto, y los jóvenes son mucho más abiertos, porque todavía no están maleados, ya se complicarán. Pero ahí te das cuenta que hay una vía, si generas algunos elementos de concordia en esas edades, colegios, instituto, y la música, por ejemplo, me parece una idea muy brillante y que espero que alguna vez se les ocurra hacerla, pues es un posible punto de unión. Entonces es eso, clasificar grupos homogéneos, hacer un trabajo de explicar bien de qué va la cosa y luego conseguir que se suelten. Es un trabajo que hacen bien los sociólogos y ese es el trabajo que había. Muy interesante el trabajo. Te da un perfil que está muy bien. ¿Si se puede llevar las obras de arte a un sitio o a otro? No, nosotros informamos de cómo está una obra y en instancia última es el museo el que toma las decisiones. Pero sí que es cierto que del buen trabajo, es decir, por ejemplo, cuando hemos trabajado tanto con el Picasso como con la Queixa como con el IBAM, lo que es extraordinario es poder ver todos los informes de condición que llamamos nosotros, es decir, todos esos diagnósticos que han hecho en diferentes momentos, que junto con los estudios que nosotros hacemos son los que les ayudan a decir esta obra ya no puede salir, pero son ellos los que deciden. Aún así también es complicado porque en museos de primer nivel como son estos se impone mucho el interés que impera, ¿no?, en el mercado del arte para que determinadas obras se expongan en tal sitio, en una retrospectiva, pues en este caso de Picasso, de quien sea, y tal obra tiene que ir porque el comisario la reclama. Entonces tienen que ser, es decir, todos estos estudios lo que ayudan es a dar una opinión técnica objetiva de los motivos que desaconsejan que una obra salga. En uno de los proyectos que estuvimos, un proyecto europeo de mucho calibre, el objetivo del proyecto era diseñar unos sensores que iban cogidos a la obra y en todo momento estaban informando en tiempo real de todo lo que la obra experimentaba en movimientos, y eso de alguna manera lo que permite es hacer un mejor seguimiento de lo que porque hasta ahora muchas veces se envía la obra, va en una caja, confiamos en que la caja es estable, pero realmente hay un desconocimiento real de lo que sucede en la caja, ¿no? La tecnología está a un nivel que permite con pequeños sensores del tamaño ínfimo poder tener en tiempo real muchísima información que de alguna manera es la que usan los museos para a lo mejor dejar de trabajar con colecciones que no garantizan las condiciones que se han establecido para una obra y demás. Pero siempre en última instancia es responsabilidad del museo que tiene la obra, ¿no? Y muchas veces dentro del museo la jerarquía interna es director, comisario, y los restauradores vamos detrás, ¿no? Pero bueno, cuando luego pasan cosas, si hay un informe escrito, siempre queda aquello de yo lo dije, ¿no? Y especialmente en obras de primera línea que llevan unos seguros detrás importantes y llevan asociado un valor monetario, no más allá del sentimental, que el sentimental es muy grande, pero el valor monetario es importante. Entonces, cada vez más tienen más peso este tipo de informes porque de alguna manera son los que velan para que la obra esté íntegra y los que en un momento determinado evitan que la integridad se vea comprometida, ¿no? Entonces, pues bueno, poco a poco se va ganando terreno. Pero es cierto que hay nosotros no trabajamos con estos museos, hacíamos mucho faena de laboratorio y un poco también todo el tema de los permisos de imágenes y demás. Es muy complicado trabajar, o sea, es muy gratificante tocar estas obras, pero es muy complicado, ¿no? Porque descubres el volumen de intercambios de obras es alucinante, ¿no? La cantidad de obras que están viajando todos los días es un ritmo frenético. Frenar eso tiene que estar muy bien asentado, muy bien argumentado, muy bien documentado para que realmente una obra deje de viajar, especialmente. Que siempre viajarán las mismas, más o menos. Pero bueno, es que yo creo que puntos en común hay en cuanto a que eso lo genera el turismo, ¿no? Es decir, hay una demanda del turismo de yo quiero ver una retrospectiva o quiero ver Picasso en su etapa azul. Entonces cogen todas las obras de la época azul
y las ponen en Londres, pero luego se le ocurre la misma idea en Japón y luego, entonces es una dinámica que es muy difícil. Paró con la pandemia, en pandemia todos hicieron uso del kilómetro cero, los museos se pararon a sacar mucha obra de almacén que no habían expuesto y fue maravilloso, porque muchas veces son las mismas obras las que viajan, ¿no? Y en cambio empezaron a salir obras que no se habían expuesto nunca porque los museos echaban, los puertos francos estaban todos bloqueados en la pandemia y durante mucho más tiempo después de esos 3 meses de bloqueo, y entonces tuvieron que echar mano, es decir, para seguir teniendo visitantes tuvieron que echar mano de las propias colecciones para renovar lo que había en sala, ¿no? Pero no es lo normal es que todos los museos demandan las mismas obras. Y hay obras que llevan mucho trajín, ¿no? Y una pregunta, a ver si usted me la sabe contestar. Resulta que en el Bellas Artes hay mucha cosa de Benlliure. No se graba. En el Bellas Artes hay mucha cosa sobre Benlliure y tal. Y hay unos toros que yo recuerdo hace muchos años que habían 3 o 4 y ahora hay 1 testimonial. He preguntado allí qué ha pasado con el resto. No, yo digo, ¿cómo que no? ¿Museo de Bellas Artes de Valencia? Sí. Bueno, es decir, Museo de Bellas Artes de Valencia ha tenido, es muy especial. Ha tenido un cambio significativo notable desde la incorporación, esto ya es un criterio personal, desde la incorporación del último director ha tenido un cambio en el discurso museográfico que está haciendo salir mucha obra de almacén brillante y adquirir mucha obra y recibir mucha donación, y eso ha requerido mover una colección que llevaba parada en las paredes décadas. Eso probablemente lo que ha hecho tener que tomar decisiones donde antes habían 4 Benllures, ahora hay 1, pero salen 2 Sorollas, que a lo mejor antes estaban en almacén, o se da cabida a piezas que se han donado, ¿no? Entonces, solo son los toros, no. Pero al fin y al cabo el problema que tiene el Museo de Bellas Artes es que tiene una colección, es la segunda pinacoteca, y el espacio que tiene es el que es. Aún así, mi opinión es que en los últimos años el recorrido que está teniendo la dirección es para mí brillante, y los números de visitantes lo reflejan. Sí que es cierto que estábamos acostumbrados a un tipo de obra y una nueva política museográfica pues hace que las paredes cambien constantemente, pero también es una oportunidad de ver obras que históricamente habían estado en almacenes y que no estaban abiertas al público. Pero bueno, creo que la alternativa de tener 4 a tener 1 es a cambio de tener más Sorollas y otras piezas fabulosas, con lo cual pues bueno, volverán a salir, yo creo que volverán a salir. Bueno, como solemos hacer un pequeño pisco labis, un pequeño aperitivo cuando terminamos, y nos piden aquí siempre que terminemos a las 8, y solo quedan 12 minutos, vamos a dejar aquí el debate para que nos dé tiempo al menos a tomar algo y a tener una tertuliación.